pequeñas que necesitamos en la Amazonía. Y eso es lo que estamos hoy día impulsando. Y eso merece nuestro respaldo para los congresistas y en este caso el que habla de la Amazonía peruana. Me están pidiendo unas interrupciones, señor presidente. La interrupción primero al congresista Ceballos. Primero la interrupción al congresista Ceballos. Ceballos Hernando. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Tubino. Yo creo que es innegable que necesitamos desarrollar nuestro espacio aéreo, ¿no? Nadie puede negar que necesitaríamos un transporte a la Amazonía mucho más fluido y que el Perú tenga realmente, incluso sería muy bueno que tuviera una línea de bandera que la hemos perdido. Pero no tiene esto nada que ver con beneficiar a grandes empresas que lo que han hecho en su trayectoria es no identificarse con las necesidades nacionales. Si no, veamos su rol en el fenómeno del niño costero, donde la gente hacía colas desesperada para buscar un avión de la FAB para ser trasladado porque los precios de LATAM eran exorbitantes. Y ahora los vamos a exonerar. Este proyecto tiene que ser revisado. Una cosa es fortalecer nuestro espacio aéreo nacional y otra cosa es beneficiar pues a una transnacional que le tiene una deuda de casi 1.500 millones al Estado peruano. Muchas gracias, señor presidente. La segunda interrupción, congresista Arce. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Tubino. Solo una precisión. El desarrollo de la Amazonía no tiene nada que ver con la empresa LAN Perú o LAN Chile. Es importante, nosotros que venimos de provincia, usted también representa una región de provincia, defender los intereses de nuestras regiones. Y en el tema de la Amazonía es transversal, porque es una defensa de todos los peruanos, inclusive de todo el mundo. En ningún momento nosotros nos vamos a oponer para desarrollar la Amazonía, para poder integrar a nuestros pueblos. La vía aérea es un camino, pero hay que tener mucho cuidado, señor Tubino, por intermedio de la presidencia, hay que tener mucho cuidado con las exoneraciones fiscales. Acabo de expresar hace unos minutos, son 15.000 millones de soles que se pierde anualmente por exoneraciones fiscales. Palabra del superintendente de la SUNAT. En consecuencia, hay que observar, hay que analizar, hay que debatir adecuadamente para ver si beneficia a un grupo empresarial o beneficia realmente al país. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Congresista Tubino puede continuar. Sí, para concluir, señor presidente, en realidad, la verdad que no me convence la palabra que escucho. ¿Por qué? Porque nosotros lo que requerimos es justamente esa conectividad aérea que no tenemos. Y justamente las personas que los escucho expresarse en la bancada del frente, o en la bancada del frente, justamente ellos lo que nos vienen a decir es hablar de las grandes compañías, pero terminan sacrificándonos a nosotros. Y la verdad que ni hablar, nosotros necesitamos impulsar la aviación civil en la Amazonía para poder conectar nuestros pueblos, que tanto el Frente Amplio como mi Perú nos dicen no hay que hacer ninguna carretera, no hay que hacer ningún camino. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos viviendo desconectados en un mundo interconectado? Ni hablar, señor presidente. Nosotros, y en mi caso, votaría a favor. Gracias. Muchas gracias. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Presidente, en este momento, tanto el Ejecutivo como el Legislativo estamos empeñados en que hay que reactivar la economía. Y una de las formas de reactivar la economía es aumentando la recaudación tributaria y no precisamente exonerando la recaudación tributaria. Y una de las formas como se está haciendo es este decreto legislativo, este proyecto de ley 551, que en realidad tiene un nombre propio, se llama Ley LATAM, y hay que decirlo así, no está pensado ni en los pequeños ni en los medianos, está pensado en LATAM, porque es la mayor beneficiaria de esta exoneración. Pero lo más sorprendente, presidente, es que esta empresa, que en los momentos más difíciles, esta empresa chilena, que en los momentos más difíciles que ha vivido el país, y especialmente el norte, ¿no?, cuando estuvo el fenómeno del niño costero, esta empresa fue la que lucró mucho más con la desgracia de los peruanos. Y hay que saber diferenciar
a quién beneficiamos y a quién no beneficiamos. Si bien se pueden beneficiar un pequeño grupo de pequeñas empresas, que empresas pequeñas no hay en este rubro, sino la que mayor se beneficia es precisamente la TAM. Y por esa razón nosotros creemos que estas medidas de exoneraciones tributarias son excepcionales, no se puede dar de manera generalizada y para todos. Y yo creo que cualquier peruano bien nacido lo que tiene que hacer es más bien que tributen estas empresas que son un monopolio, que lucran, y no solamente lucran, sino con la desgracia de del pueblo peruano también han lucrado. Esta empresa debe más de 1.488 millones. Yo creo que solamente cobrar a esta empresa nos daría la oportunidad como para poder pagar algunas exoneraciones que quisiéramos que se hagan. Y por lo tanto, lo que tenemos que calcular, presidente, me pide una interrupción la congresista Schaefer. Ojo con su tiempo, congresista Schaefer. Sí. Gracias, congresista Rosas. Esos son temas aparte, las deudas tributarias son deudas apartes. Me gustaría que no está el congresista García Belaúnde, pero él dice que esto no ha tenido un impacto. Usted va al año 90 y a Cusco, la ciudad más importante del desarrollo turístico, teníamos 3 vuelos diarios, presidente. Hoy tenemos 47. En Piura, en el año 90, también eran efectos del terrorismo, por supuesto. Acá mi colega de Piura que hablaba, el congresista Ceballos. A Piura antes, si recordará, congresista Ceballos, teníamos 2 vuelos al día. Hoy tenemos mínimo 11 vuelos. O sea, ¿de dónde llegan todo ese parque aeronáutico? Es porque existe esta exoneración. Ustedes quieren sacar a LAN del Perú, la TAN, como quieran llamarlo. ¿Cómo se conecta nuestra gente? Pregúntenle al congresista, por decirte Tubino, para poder llegar a Purús o a todas las regiones de nuestro país. Lamentablemente son grupos económicos. Congresista Rosas. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. El Frente Amplio, una vez más, se opone a esta exoneración. Puedo tener yo 50 o 100 camiones, ese no es el problema. El problema es de que el país necesita dinero, colega, necesita dinero. ¿Y cómo se va a hacer costumbre esto de las exoneraciones? Es decir, somos antipatrias, vendepatrias. ¿Qué somos aprobando estas exoneraciones? Una empresa LAN que no cubre ningún servicio gratuito. Incluso cuando hubo el problema del norte, dobló hasta triplicó los pasajes. ¿Dónde está el desprendimiento social? ¿Dónde está la recompensa que tenemos que recibir de tanta exoneración, por Dios? ¿Qué entiende el país? Que aquí se trata de exonerar a las grandes empresas. Este gobierno es de las grandes empresas y no de los trabajadores, como se ofreció, señor presidente. Por eso es que nuestro rechazo, por eso es que nuestra ira, por eso es nuestra cólera de cómo en este recinto se trata de vender una vez más al país. Gracias. Claro, congresista Rosas puede culminar. Sí, presidente, uno no está en contra de las empresas, uno está en contra de cómo las empresas lucran con la desgracia, cómo lucran con la pobreza de nuestro pueblo. Estamos en contra que a esas precisamente se tenga que exonerar. Y cuando se habla de Cusco, de que nos han beneficiado de 3 vuelos, ahora 58 vuelos, como los que están haciendo, lo que hay que preguntar es si LAM beneficia al Cusco con los vuelos que hace, porque ninguna tributación la hace en el Cusco, y precisamente en el Cusco estamos planteando que se paguen los impuestos. Eso se llama descentralización fiscal, que ahí donde operan también tengan que pagar. Y nosotros de ninguna manera vamos a estar a favor de que se exonere a este tipo de empresas que lo único que hace es lucrar, nada menos que con el trabajo del pueblo peruano. Y lo que estamos planteando es que de ninguna manera la exoneración, porque esta exoneración tiene nombre propio, se llama la TAM, y por eso lo repetimos permanentemente, y estamos en contra. Culminó, congresista. A ver, 30 segundos. Para que culmine, por favor.
Y estamos en contra porque precisamente lo que menos queremos es que se beneficien estos monopolios. ¿Por qué? Porque no traen ningún beneficio. Esta empresa chilena no ayuda al desarrollo del país, sino más bien lucra del país. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es no a las exoneraciones. Y el Frente Amplio va a votar en contra de esta propuesta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Solamente para recordar, congresista Cancio, Villanueva, Bocángel, Quintanilla, congresista Velázquez y la congresista Foronda, ¿no? Son la congresista Pariona. Hasta ahí está cerrada la lista de oradores, ¿ya? Entonces, para que no nos estemos así animando a última hora, pues dilatamos el debate. Congresista Cancio, tiene usted el uso de la palabra. Ya leí la lista de oradores. Mi colega Marisa me pide interrupción. Congresista Glave. Y también la congresista Tania. Ok, primero la congresista Glave. Muchas gracias, congresista Cancio. Presidente, la preocupación que tenemos desde el Nuevo Perú tiene que ver con cómo es que acá se quiere decir que lo que se hace es beneficiar a purús o se hace para beneficiar a pequeñas localidades, cuando lo que tenemos acá es grandes compañías que ejercen un poder casi monopólico, que ganan y lucran en el país y no pagan. Y el dato que teníamos antes, presidente, en el 2015, cuando se exoneró, en el 2015 se suspendió la exoneración. ¿Y acaso se ha caído la conexión aérea en el Perú? ¿Acaso hay menos de 11 vuelos a Piura desde el 2015 hasta ahora porque se suspendió la exoneración? No, presidente. Y en el 2015 significaba 700 millones. Hoy, datos de hoy, de mayo del 2017, significarían 1.200 millones, presidente, al año. Eso es lo que nosotros estamos diciendo que no. ¿Cuál era la segunda interrupción, congresista Cancio? La congresista Tania me pidió otra interrupción. Ya, entonces la congresista Pariona, porque usted ya no está en lista. Gracias, congresista Cancio. Gracias, presidente. Colegas, yo creo que no es momento para dar más beneficios tributarios en nuestro país. No es una industria naciente. Y sabemos bien que el propósito ni siquiera es beneficiar a la gente, sino en este sentido la empresa es la que más ganancia va a obtener de esta exoneración. Nuestro país está pasando por un problema de recaudación fiscal y siempre dicen eso cuando los alcaldes, cuando el gobierno regional está exigiendo más inversión descentralizada, recaudación fiscal. Miles y millones de soles que se van en las manos y al bolsillo de pocos. Y aquí no se quiera favorecer a ninguna empresa. Y la TAM, por favor, no es ningún ejemplo bueno, por lo menos para nuestro país. Con toda la estafa que hace a los pasajeros, con todo lo que ya se ha venido exonerando y gracias a una ley aprobada en el 2015 esto se paró. Y por supuesto tiene razón la congresista Glave, no se han caído los vuelos ni los servicios. Congresista Cancio. ¿Por qué se paró? Gracias, presidente. Presidente, las exoneraciones solo pueden ser sanas cuando nos sobra la plata. Pero ¿qué exoneración puede ser sana si nos falta plata? Así de sencillo. ¿En qué hogar, en qué familia puede renunciar a una cobranza si no le alcanza su presupuesto? Hoy las exoneraciones en nuestro país sencillamente son un puñal contra la gran mayoría de peruanos, principalmente los que vivimos en provincias, en las zonas rurales y en la selva, porque el gobierno no puede atender las grandes necesidades que tenemos: salud, educación, remuneraciones, el agro. Están abandonados en su mayoría, en su mayor parte, porque no hay recursos. Pero lo peor de todo, señor presidente, es que no entiendo cómo la Comisión de Transportes puede haber aprobado este dictamen cuando el Ministerio de Economía ha sido contundente. ¿Qué dice? ¿No? El proyecto... Minuto adicional para culminar. El proyecto de ley reactivaría las distorsiones generadas en el mercado por la ley 29624. El proyecto de ley resulta innecesario. El proyecto de ley genera un precedente negativo. El proyecto de ley genera costos al Estado.
Encima, el Ministerio de Defensa también se ha pronunciado en contra. ¿Quiénes están a favor? Solamente los que tienen intereses particulares que quieren superponer a intereses nacionales. Definitivamente, este proyecto no puede pasar, señor presidente. Gracias. Congresista César Villanueva, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción, colega Schaffer. Ojo con su tiempo, congresista Schäfer, tiene el minuto de interrupción. Gracias, presidente. A través de usted, no, solo para contestarle al congresista Pasa con mucho cariño. Él, en la Comisión de Transporte, donde se vio este proyecto de ley, dijo que él apoyaba este proyecto si también daban la exoneración a lo que era el sector transporte, al cual él está vinculado. Y me hubiera encantado que su empresa, que se llama Red Globe, todavía miren ese nombre tan alienado como ellos dicen, ha ayudado con algún camión a llevar a Piura, a apoyarnos en la época difícil. Me hubiera gustado que me llame por teléfono o al congresista Ceballos para que le preste algún camión para poder llevar apoyo a los hermanos piuranos. Gracias. Congresista Villanueva. Gracias, presidente. Presidente. Congresista Villanueva, termine, después le doy la... En realidad, este proyecto de ley lo que coloca es un insumo adicional, algo de fondo. El problema de fondo, presidente, no es este proyecto o cualquier otro proyecto aislado de un proyecto o de una política tributaria en el país. El tema de las exoneraciones, presidente, son en realidad temporales, excepcionales, pero no pueden ser definitivas, porque pasan a formar parte de una política. Y el Perú es uno de los países más desordenados en materia de política tributaria. Tenemos ejemplos clarísimos de donde el tema de las exoneraciones no ha funcionado, por más buena voluntad que ha habido de fondo y de esencia, social, ambiental, económica, lo que quieran. La Amazonía es uno de los grandes ejemplos de haber sido una región por décadas subsidiada, pero por décadas sigue igual o peor que antes. De tal manera que la política de exoneraciones tributarias no viene a ser el problema de fondo. Adicionalmente a eso, presidente y colegas, solamente en el caso de este proyecto específico nada más de 3.345 millones de soles en 4 años. Ha perdido el Estado porque no lo recibe. Ha perdido la población porque no se beneficia de esas exoneraciones. Solamente se benefician aquellos que la detentan, que son las empresas. A mí no me importa identificar empresa A, B o C. Lo que me interesa es que el sistema está mal y hay que ordenarlo. Congresista Mulder, cuando señala hay que tener cuidado con la otorgación de facultades especiales para legislar por el Ejecutivo. Continúe un minuto, por favor. Presidente, se ha dado las facultades especiales y este es uno de los temas tributarios que hay que ordenar. De tal manera, presidente, que un proyecto de esta naturaleza no va a beneficiar a quien quiere beneficiar. Son décadas, en este caso 20 años, que no ha podido ni siquiera capitalizar a las empresas o beneficiar a quien se quería, sino que además sigue solicitando más exoneraciones por delante. Es como el opio, las exoneraciones se cree que es una gran ilusión de desarrollo. Por lo tanto, no es el proyecto en sí que esté mal. Lo que está mal es la política tributaria desordenada que el Perú tiene. Ahora tenemos que empezar a ordenar y con la cantidad de plata que pierde el Estado, pero que tampoco beneficia a la población, ya hubiésemos construido cientos de hospitales o colegios en este país, presidente. Por lo tanto, la bancada nuestra no va a estar aprobando exoneraciones parceladas dentro de una política. Continúe, culmine, presidente. Gracias, presidente. Bueno, ok.
Gracias, congresista. Congresista Bocángel. Perdón. Congresista Apaz, en este caso sí estaba preguntándole su votación, si hizo una alusión directa, ¿cómo no? Voy a ser breve, señor presidente, con todo respeto y cariño que le tengo a mi colega Carla Chefe, porque somos colegas ya hace varios años. Solamente decirle de que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y después de todo, cuando los perros aúllan, los leones no voltean. Gracias, señor. Congresista Bocángel, ahora sí puede iniciar su participación. Muchas gracias, señor presidente. A través de usted saludar a todo el Pleno del Congreso. He escuchado pacientemente a muchos congresistas y cierto, no quisiéramos volver a los 90 congresistas, ni a los 80, porque yo vengo de una región que ha sido muy golpeada. Asimismo, generalmente mis prendas de vestir u otras cosas no las compro en Ripley o Saga, chilenos. Quizás mi ropa o mis jeans me los compro en Gamarra. Asimismo, este proyecto de ley de la autoría de la congresista Schiffer fue en la gestión como presidente. Cuando se trajo al Pleno, también la bancada que observó dijo que no tenía, que estaba bien, pero que observaban que no tenía opinión de transportes. Bajó a transportes, llegó aquí, se dice que no tiene opiniones. Tiene opinión de la Comisión de Economía, favorable por unanimidad, de Transportes por mayoría, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señalando durante la vigencia del Decreto Ley 2924 que ha sido favorable, del Ministerio de Economía favorable, de la Cámara de Turismo favorable y de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo favorable. ¿Por qué satanizan y quieren decir LAN? ¿O estarán defendiendo a LAN? Son 71 beneficiarios y generalmente empresas pequeñas que no solamente están en la selva o la selva central, sino también en regiones como el caso de Huánuco, como el caso de San Martín o de Pasco. Esas empresas pequeñas que no pueden hacer mantenimiento fuera. ¿Cuánto le cuesta hacer si hacen un mantenimiento fuera? Esas empresas que le graban hasta 3, 4 veces más los impuestos cuando importan sus repuestos. ¿LATAM acaso no hace su mantenimiento fuera? ¿LATAM no trae sus impuestos fuera? Acá no van a venir a cubrir y satanizar con una empresa. Más bien quieren favorecer a LATAM y no quieren, por ejemplo, favorecer a la industria, a las pequeñas avionetas o a las pequeñas líneas aéreas. Por ejemplo, nosotros sí queremos más viajes a Huánuco, queremos más viajes a Tingo María, pero generalmente no se hacen. ¿Por qué? Porque a la hora de aterrizaje, por ejemplo, la cantidad, por el grado de rozamiento o malas pistas que se tiene, ¿qué es lo que sucede? Hay mayor gastos y esos mantenimientos tienen que hacerlo aquí y les cuesta mucho más caro. Pero si esa empresa que usted dice, esas empresas grandes, ¿dónde hace el mantenimiento? ¿Acaso LAN trae los repuestos, los compra en el Perú o los trae importados? ¿Acaso no los traen ellos mismos? ¿Acaso no hacen su mantenimiento fuera? Y miren lo que dice esto, que vengan más aeronaves y se internen acá y que cada año tengan una depreciación del 20% y ya sean bandera nacional. Lo que queremos es incentivar, y los que venimos de provincia es lo que nosotros realmente queremos. Minuto adicional, congresista Bocángel. Aquí sí veo que hay un interés y solo se entra en LATAM, y no ven las otras más de 70 empresas de aerolíneas pequeñas que realmente quieren exoneraciones para sus impuestos para poder tener nosotros más viajes, llegar a Chimbote, llegar a Ancash, llegar al mismo Huánuco-Pampa, un futuro aeródromo, llegar a Huánuco, Tingo María. Eso es lo que queremos nosotros, que esas empresas tengan mayores cantidad de vuelos. Y a veces quizás hasta ni mantenimientos tenemos. LC Perú, ahí tenemos a Star Perú, tenemos a Peruvian, y bueno, y todas las líneas pequeñas que realmente necesitan al menos, siquiera por un tiempo, en un último periodo, quizás que se les apoye para incentivar, en este caso, a lo que es el aumento del parque aéreo para transporte aéreo, fundamentalmente para las líneas de provincias. Y sí, nuevamente repito, no queremos volver a los 90 ni a los 80. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Quintanilla y se prepara el congresista Velázquez. Penúltimo de la lista. Gracias, señor presidente. Antes de empezar, me pido una introducción del congresista Edgar Ochoa. ¿Cómo no, congresista? Congresista Ochoa.
La recomendación es, presidente, que este proyecto retorne a la Comisión de Transporte y vuelva a ser discutido, ojalá, en la Comisión de Economía. En el sustento del análisis costo-beneficio se ampara en el artículo 44 y dicen: son deberes prioritarios del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia. Es justo exonerar impuestos. Presidente, este hecho de exoneración particular significa 1.700 millones de soles al año. Presidente, si tomáramos una decisión política con estos impuestos, en 2 años, presidente, habríamos cancelado la deuda social magisterial y habríamos mejorado los retos y las metas de erradicación de la anemia infantil en nuestro país. Presidente, insisto, que el proyecto retorne a la Comisión de Presupuestos. Puede continuar, congresista Quintanilla. Señor presidente, yo quiero llamar por su intermedio la atención al Pleno y a los congresistas para que debatamos sin prejuicios ideológicos. Las intervenciones de los congresistas Tubino y otros simplemente reflejan una falta de entendimiento entre nosotros. Señor presidente, en el dictamen se incluye la mención que el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un informe oponiéndose a este proyecto. Dice, en primer lugar, que el proyecto de ley reactivaría las distorsiones generadas en el mercado por la ley respectiva. Señor presidente, hay un principio en economía que dicen que toda exoneración tiene que ser estrictamente temporal para evitar distorsiones de funcionamiento del mercado. Y estas exoneraciones no solo tienen 20 años, tienen 35 años. Y si fuera entonces decisión de política de Estado, no deberíamos seguir con la política de exoneraciones temporales, como dice la ley, sino modificar en el fondo la ley. En segundo lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas dice que el proyecto de ley resulta innecesario. ¿Y por qué dice que resulta innecesario? Porque dice que hay una legislación en materia de aduanas que contempla la posibilidad de la suspensión de pago de impuestos cuando hay internamiento temporal. O sea, ya digamos, no necesita ahí. En tercer lugar, dicen que el proyecto de ley genera precedente negativo. Señor presidente, se está diciendo por parte de Economía y Finanzas que no es conveniente para el manejo serio de la economía del país. Por favor, está hablando el congresista Quintanilla. Señor presidente. De nuevamente el micro al congresista Quintanilla, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, asimismo dice que generaría costos al Estado. Señor presidente, también tenemos la opinión del Ministerio de Defensa que recomienda la inviabilidad del proyecto. Entonces, señor presidente, si este dictamen escucharía las opiniones y discreparía con las mismas, tendría que comenzar a discutir cada uno de los argumentos del Ministerio de Economía y Finanzas, cada uno de los argumentos de defensa y refutarlos. Simplemente los menciona y los ignora. Eso no es una política seria, señor presidente. No es una política seria de una comisión del Congreso de la República que pretende dictaminar una situación tan importante como esta. Se dice que esto va a beneficiar a localidades como Puro, me imagino que también Cabalalcocha, Atalaya, que no tienen aeropuertos lo suficientemente adecuados. Con las exoneraciones que se han producido por este mecanismo, señor presidente, que bordearían los 1.200 millones. Minuto adicional. 1.200 millones de dólares anuales, se podría construir buenos aeropuertos en esas localidades, sino que hay ahí una atadura que viene desde 1993 en la Constitución, que dice que el Estado solo debe invertir
en materia empresarial en forma subsidiaria y complementaria y en aquellas cosas en las cuales no puede hacerlo la empresa privada. Señor presidente, si somos serios, refutemos, respondamos cada uno de los argumentos y, en segundo lugar, realmente impulsemos una política como Estado de desarrollo de aeronáutica nacional. Esta ley, como está planteada, no es seria. El dictamen no responde a los argumentos que han dado de Economía y Finanzas y Defensa en contra. Señor presidente, por consiguiente, nosotros, los de la bancada de Nuevo Perú y otras bancadas, hemos manifestado que estamos en contra, señor presidente. Gracias. Congresista Javier Velázquez, que tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Y yo quisiera levantar alguna imputación que se me hizo la semana pasada cuando me opuse al proyecto de ley, porque yo creo que en temas que son de Estado, este tipo de insinuaciones, de lobismo, que descalifican una buena iniciativa. Entonces, quiero decir primero que la autora del proyecto de ley me merece el mayor de los respetos. Lo que yo voy a hacer unas pequeñas digresiones de forma y de fondo. La de forma es lo siguiente, y con la autoridad de que esta ley que se pretende restablecer el artículo primero la dimos el año 2010. El año 2010, en esa circunstancia yo cumplía una responsabilidad ministerial. Las exoneraciones tributarias per se no encubren lobbies o pretenden generar algún perjuicio al erario nacional cuando son bien dadas. Todos los gobiernos, no hay uno solo, que no haya dado una exoneración tributaria. Pero las exoneraciones, su naturaleza jurídica, queridos colegas, es temporal. Las exoneraciones no son permanentes en el tiempo. Y ahora dirán, ¿por qué esa preocupación? Nosotros la dimos el año 2010, cuando la recaudación fiscal, el año 2010, esto es INEI, la recaudación fiscal era 14.8% el 2010 y el 2011, ya con la vigencia de esa ley, la recaudación fiscal fue 15,5%. Aumentó la recaudación fiscal. Hoy día, ¿cuánto está la recaudación fiscal? Por culpa del gobierno de Humala y su continuidad de este gobierno. La recaudación fiscal se ha caído al 12.5%. El Perú está dejando de recaudar 10.000 millones de soles menos. Entonces, presidente, yo creo que el sentido y la voluntad de quien presentó el proyecto de ley es de buena fe. Pero primero diré, esta ley que dimos, esta ley que pretenden restablecer el artículo 1, la ley 29.624, es una ley que está derogada. Tuvo una vigencia de 5 años. ¿Saben cuándo se derogó tácitamente? El 8 de diciembre del año 2015. Entonces la pregunta que me hago, señor presidente, la pregunta que me hago yo es, ¿podemos sacar del cementerio un muerto y restablecer el brazo para que su brazo funcione y el resto no? Porque estamos restableciendo el artículo 1 de una ley nada más. Entonces yo propongo, presidente, que hagamos una norma nueva, estableciendo en las nuevas condiciones las exoneraciones si son buenas. Porque aquí lo que se trata es lo siguiente: las empresas aéreas comerciales, cualquiera sea su dimensión, podían utilizar este escenario de exoneración tributaria para el marco de los ingresos temporales de las aeronaves al país. O sea, aeronaves que vienen de otros países temporalmente y se van, pero eran con otros fines, no con fines comerciales. Pero lo que hay que hacer, y aquí lo serio, y no es porque yo me oponga por oponerme, presidente, la primera pregunta es que quisiera que el oficial mayor me pudiera explicar si nosotros podemos restablecer un artículo de una ley muerta. ¿Por qué no proponemos un nuevo artículo, es decir, bajo la misma referencia como una nueva legislación? Pero no me parece que responda a la hermenéutica parlamentaria decir, restablezcamos el artículo 1 de una ley, si esa ley ya está derogada. Entonces, ahí mi primera observación, de forma. Podemos mejorar el texto. Y el otro es porque se dijo que esta ley se dio en el gobierno de Alan García, claro. Cuando la economía era una economía que iba creciendo, el año 2010, después de la crisis financiera internacional, el país creció casi 10%. La recaudación fiscal iba
en ascenso, 15.5%. Esta es una cifra que la acabo de sacar del INEI, ni siquiera es una... Hoy día estamos, y quiero advertir, queridos colegas, el país está en un nivel de recaudación fiscal. En los últimos 5 años se ha caído la recaudación fiscal a niveles de recaudación fiscal del año 1992. Entonces, yo no me pongo a que se apruebe el dictamen, pero hay que mejorar la redacción. Y segundo, presidente, cuando uno da una exoneración es para generar un incentivo, un estímulo temporal, para que comiences a caminar.